Entonces, muy buenas noches para todos. Estamos acá desde Filósofos de la Vida, nuevamente en este encuentro de hacer filosofía para transformar la realidad. Muy importante que sigamos estos encuentros. Siempre les hago este mensaje. Hacemos filosofía para crecer. Hacemos filosofía para que nuestra vida no sea un eterno transcurrir, pasamos los días y vivimos y ya, sino que hacemos filosofía para transformar nuestra realidad, en especial nuestra realidad como docentes y como estudiantes. Tengo el gusto, desde Filósofos de la Vida, en esta noche, de compartir, digámoslo así, escenario, compartir pantalla en este caso, con un doctor de filosofía de la ciudad de Santa Fe, Bogotá, que como lo he mencionado varias veces, lo conocí por redes, y las redes tienen que servir no solo para que en ocasiones hagamos cosas que no nos convienen, sino que también nos sirven para crear conocimiento. Hoy hablamos de una red de saber que se llama Filósofos de la Vida y que viene con muchas expectativas. Vamos a trabajar en Filósofos de la Vida algo muy importante, y es la necesidad de que revisemos algo que está de moda, que son los videojuegos, algo que nuestros jóvenes consiguen, que pasan largas horas en pantalla y que es necesario pues, que las trabajemos. Quienes no me conocen y quienes están conectados de otros lugares, lo repito, mi nombre es Mario Tobón, soy educador, filósofo, sí tengo por allá una maestría en neuropsicología y me gusta mucho la estructura de pensamiento y la educación. Soy el director de este sueño llamado Filósofos de la Vida, y me acompaña entonces, como les digo hoy, el doctor Manuel Darío Palacio desde Bogotá. Yo no lo voy a presentar más, yo creo que él es el espacio para que él se presente y bueno, nos cuente antes de que empecemos las expectativas que tenemos con este encuentro. Bienvenido, Manuel, a esta transmisión que hacemos desde Filósofos de la Vida. Te agradecemos tu disposición, tu tiempo y esa, como decía el amigo de hace 8 días, esa conexión de almas de hoy nos sirva para construir conocimiento. Te dejo en pantalla entonces para que te presentes y arranquemos esta maravillosa experiencia de que hablemos de los videojuegos y la filosofía. Maravilloso, Mario, muchísimas gracias a ti por esta invitación y pues a todo el proyecto que estás haciendo de Filósofos de la Vida. Como ya lo decía el profesor Mario, mi nombre es Manuel Palacio, yo también soy filósofo, estudié filosofía y letras acá en Bogotá, hice una maestría en filosofía también, un doctorado en filosofía, me he dedicado tradicionalmente a la filosofía alemana, sobre todo la filosofía del siglo XIX, pero desde hace muchos años, ya más o menos 10, 12 años, he venido trabajando el tema de la relación entre filosofía y videojuegos, al comienzo en un blog personal, luego abrí un canal de YouTube que se llama Filosofía y Videojuegos, tal cual. Si quieren pueden pasar por allá a mirarlo. Y con el paso del tiempo empecé a dar conferencias, a escribir artículos académicos y me di cuenta que esto tiene, digamos que la filosofía tiene mucho con qué pensar en el tema de los videojuegos. Y oye, ya que me gustan tanto los videojuegos, pues decidí hacerlo parte de mi pasión por pensar, de mi pasión por la filosofía. Así que pues el conversatorio que vamos a tener esta noche me apasiona profundamente porque pues vamos a hablar de dos de mis grandes pasiones en la vida, ¿no? Por un lado la filosofía y por el otro lado los videojuegos. Entonces pues Mario, muchísimas gracias por la invitación, por el voto de confianza que ello implica y pues bueno, un placer estar aquí. Entonces vamos a comenzar. Yo pensaría que en un primer momento definamos lo que ya todos sabemos, lo que conocemos, pero que es el núcleo de nuestro trabajo. Entonces tenemos dos aristas para trabajar: la filosofía
como ese amor a la sabiduría, como esa tendencia de conocimiento tan importante que nosotros manejamos en el ser y que es el objetivo de nuestra reflexión. Pero además los videojuegos, que tiene que ver con una construcción primero contemporánea. No podemos decir que el videojuego sea una cosa de empiece porque nosotros no nacimos con videojuegos. Entonces, nosotros somos migrantes a los videojuegos. Muchos de los estudiantes que quizás nos están viendo sí son nativos digitales, entonces ellos nacen con los videojuegos, ¿cierto? Segundo, que tiene una relación increíble, y es que estamos juntando algo esencial con algo artificial. Entonces, esencial, la filosofía, que todos los seres humanos estamos dispuestos para pensar, pero artificial, el videojuego. Entonces, no sé si empezamos por ese núcleo de lo que es el videojuego como tal. Te voy a dar la palabra a Manuel para que nos cuentes desde tu perspectiva cómo ese videojuego, tú haces esa relación con la filosofía, y luego paso yo, porque yo no soy tan experto en videojuegos, pero sí creo que es importante hoy mi experiencia. Te contaba ahorita tras bambalinas, que yo soy licenciado en informática, pero yo tengo un libro en la parte virtual, tengo un libro ahí tesísimo que hace parte de, digamos, como de mi crítica reflexiva para el día de hoy. Entonces, te voy a dar la palabra a Manuel, tienes el micrófono, tienes tu accionar, y vamos a ver entonces, a escuchar todos atentamente esta primera intervención, este primer avance sobre lo que es los videojuegos. Bien, muchísimas gracias, Mario, ¿no? Yo antes de responderla, simplemente una acotación de lo que decías que me parece bellísimo. Porfirio cuenta en La vida de Plotino que Plotino decía que la filosofía consiste en hablar con amigos, ¿no? Y yo creo que estos espacios de diálogo son fundamentales en el ejercicio del filosofar. A veces veo la filosofía como, bueno, no sé, a veces se ve la filosofía como enseñar silogismos, enseñar conceptos, autores, obras, cuando realmente es pensar a través del diálogo. Y yo creo que eso es algo muy bello que hay en la filosofía y que también nos ayuda a verlo en el plano de los videojuegos. Quiero contar rápidamente mi experiencia, cómo llegué a este proyecto, y a partir de ahí resolver un poquito la pregunta inicial de, bueno, cómo podemos vincular estos dos niveles. Como tú muy bien lo decías, uno es natural, el otro es artificial, o uno es esencial y el otro es artificial, y demás. A mí siempre me han gustado los videojuegos. Es cierto, nosotros no somos lo que se llaman nativos digitales, nosotros llegamos ahí. Yo nací yo soy del 81, ya tengo 41 años. Y cuando era chiquito tuve la oportunidad de que uno de mis mejores amigos le compraron una consola vieja, una Nintendo, una NES que se llama, ¿no? La Nintendo esa grande gris. Y yo quería ir a jugar todos los días, pero pues no me daban permiso, me daban nada más permiso por las tardes o cuando en vacaciones, o los sábados cuando estaba estudiando y demás. Pero era interesante porque en la medida en que yo iba a jugar, yo sabía que yo podía ir a jugar los fines de semana. El resto de la semana me quedaba pensando en el juego, imaginando historias con los personajes, imaginando cómo pasar un escenario en Mario Bros, en Contra, bueno, los distintos juegos. Y me di cuenta que empecé a pensar más de lo que jugaba, porque no tenía la posibilidad de jugar, pero sí, en cambio estaba pensando mucho, incluso estaba dibujando y diseñando estrategias y demás, y pensando historias de, bueno, y si Mario pudiera ir hacia atrás, ¿qué pasaría? Y si este personaje pudiera saltar de otra manera, ¿qué pasaría? Eran pensamientos muy incipientes. Yo era muy pequeño, tendría 8 o 10 años, pero ahí estaba, había una dimensión para el pensar, y luego jugaba y seguía pensando, y luego jugaba y seguía pensando. Y ya luego, con el paso de los años, cuando yo ya tuve una consola de juegos, entonces empezaba a jugar y me di cuenta que no solamente jugaba, sino que iba pensando y jugando, pensando y jugando. Y yo dije, esto puede tener algo que ver. Luego empecé a estudiar filosofía. Empecé a trabajar algo de juegos, no era muy usual, mis profesores eran un poco reactivos, no quise hacer demasiado escándalo. Ya cuando terminé el pregrado y la maestría, pues empecé a hacer un poquito de proyectos, utilizaba los videojuegos en algunas de mis clases, porque me daba cuenta que podemos pensar con juegos.
Es decir, tradicionalmente nosotros en filosofía hemos considerado que la forma de pensar, pensamos con conceptos, y eso está bien, y eso es cierto. Pero si algo nos ha enseñado toda la historia del arte y todos los filósofos que se han dedicado a la literatura, al arte, a la arquitectura y demás, es que debajo de una gran obra siempre hay un concepto. Siempre hay un concepto, ¿sí? Debajo del Quijote, debajo de Madame Bovary, debajo de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, debajo de la arquitectura, de las novelas, del cine, hay conceptos. Los filósofos trabajamos con conceptos. Y mi pregunta fue, ¿hay conceptos en los videojuegos? Y yo dije, sí, los hay. Y mi tarea, digamos, con la que quiero partir en el proyecto es aprovechar, buscar, indagar cuáles son los conceptos que empiezan a emerger en los videojuegos y pensar con ellos. Ojo, no se trata de reemplazar los videojuegos con filosofía. No se trata de desplazar el jugar con el pensar. No. Pero tampoco se trata de dejar de pensar por jugar. No, tampoco. Se trata, como muy bien lo reconocía Platón por allá en un texto de las leyes, de mostrar cómo el pensar y el jugar son partes fundamentales de la experiencia humana. En este sentido, nosotros, como seres humanos, tenemos unas experiencias de distintos órdenes y hay conceptos que se nos dan de una manera, digámoslo así, privilegiada, con procesos reflexivos e inferencias lógicas y demás, no sé, la causalidad. Pero hay otro tipo de conceptos que de pronto categorialmente son un poco extraños, pero cuando los jugamos, cuando estamos en una narrativa, cuando estamos en un sistema interactivo, los aprendemos con más facilidad. Ejemplo, la melancolía. ¿Sí? Entonces hay muchos otros, pongo este simplemente como un ejemplo. Entonces nosotros podemos empezar a entender que los videojuegos tienen conceptos, ¿sí? Como las grandes obras de la humanidad tienen conceptos, las grandes obras de la literatura, de la arquitectura, del teatro, de la pintura y de la música. Y en este caso el proyecto es pues justamente utilizar la filosofía para pensar a través de videojuegos. Por eso el proyecto con el que yo vengo trabajando hace un énfasis grande en la cópula, en el I. No es filosofía de los videojuegos. No quiero reducir a los videojuegos a un apartado de la filosofía y decir, sí, la ontología del videojuego es esto y la epistemología. No, me interesa que los videojuegos tengan su propio escenario, sus mundos de sentido, sus técnicas narrativas, sus mecánicas de juego, pero al mismo tiempo que tengamos la filosofía ahí como compañera, como forma de establecer un diálogo entre la filosofía y el videojuego. Porque, repito con lo que iniciaba, como decía Plotino, la filosofía es un diálogo con amigos. Y este proyecto precisamente trata de establecer un vínculo de amistad entre el acto de pensar y el acto de jugar. Entonces va un poco por ese lado la forma en la que yo veo este aspecto esencial y este aspecto artificial, pero que si nosotros lo miramos, ¿sí? de una manera muy elemental, nos damos cuenta que como seres humanos expresamos conceptos en todo lo que hacemos, entonces podemos pensar a través de ello. Y por eso la filosofía no tiene límites, es decir, nosotros podemos pensar filosóficamente lo que querramos. Y por eso la mayor libertad que podemos tener siempre es la libertad de pensar. Porque podemos filosofar sobre la vida, un grupo de filósofos de la vida, podemos filosofar sobre la ciencia, podemos filosofar sobre el cosmos, podemos filosofar sobre el derecho, sobre la moral, sobre nuestra relación con los animales, incluso sobre la comida, sobre las causas, sobre los efectos, sobre los colores. Todo eso son temas que podemos abordar en la filosofía, incluso también los videojuegos. Entonces, dándonos cuenta de lo importante que es la filosofía a la base, ¿sí? como un escenario elemental de ser humanos, los videojuegos caen muy bien para pensar ciertas experiencias que se dan de una manera privilegiada en el horizonte de lo lúdico, es decir, en el horizonte del juego, en el horizonte de lo divertido. Entonces esa es un poco la respuesta a esta primera pregunta, Mario. Sí, listo, ya soy otra vez. Destaco valiosísimamente varias cosas. La primera, y estoy totalmente de acuerdo, en que la filosofía sirve para todo, es multifuncional. ¿Sí? La filosofía nos permite hacer un diálogo con la realidad desde, para y con. Eso es una realidad. Segundo, me encanta esa parte donde decís la parte lúdica, o sea, la parte lúdica que generamos, y es porque la filosofía nos permite la creatividad.
O sea, si el pensar no me genera ser creativo, ya perdí el tiempo. En un tercer momento descubro, Manuel, una cosa increíble en tu discurso. ¿Y por qué lo descubro? Porque me encanta, y esa es la función de Filósofos de la Vida. Filósofos de la Vida surge, lo comentaba ahorita, cuando un estudiante me dice que el futbolista tiene que pensar a la velocidad de la luz para meter un gol. Él no puede parar el balón y decir, esperen, yo pienso a ver qué voy a hacer. Lo mismo pasa en el momento en que estás jugando el videojuego. Entonces, cuando tú te acercas al videojuego, y más cuando si el videojuego tiene un cronómetro allá que te está diciendo vas con este tiempo, entonces vos tenés que pensar más rápido, y si pensás más rápido te incita a vos como ser humano, como joven, como adulto, a desarrollar en el pensamiento habilidades y competencias mucho más fuertes, ¿cierto? Porque te implica mirar el error y la posibilidad inmediatas, hacer una sincronía entre el error y la posibilidad, y eso es vital. Eso es vital, o sea, a nivel de filosofía, eso es increíble. La filosofía para postergar el pensamiento, pero la filosofía del pensamiento inmediato. Y en la contemporaneidad, el pensamiento inmediato es vital. O sea, pensemos ya, o sea, nosotros el reloj corre igual, pero las obligaciones que tenemos y las cosas que tenemos hace parecer que vamos como más rápido. Entonces tenemos que aprender a pensar. Ahora, nuestros jóvenes, nuestros niños no son del tiempo que nosotros teníamos. O sea, vamos a gastar el tiempo. Entonces, el ágora del pensamiento, no, eso es ya. O sea, lo que fue ya. Y me encanta porque ellos se sientan en una plataforma a jugar, y si se aburrieron a los 2 minutos, apagaron y ya. Sí. O sea, y si quisieron pasar 10 horas, se quedan las 10 horas. O sea, el tiempo para ellos se convierte en algo totalmente relativo, ¿cierto? Yo le voy a agregar aquí una cosa en la parte de los videojuegos y la parte de la filosofía, y es que el videojuego no llegó fenomenológicamente por gusto. El videojuego se vuelve un constructo racional, ¿sí? Es decir, yo lo pienso, yo me lo imagino, yo lo construyo, yo lo diseño y yo, digamos así, yo lo vendo para que otros tengan, ¿cierto? Super Mario Bros. Es que sabemos, y ahí era la publicidad de nosotros, lo quiero, y tener el mismo nombre de él me hace sentir muy bien. Super Mario Bros. Excelente. No, yo no muestro el mío ahorita les muestro el mío que es aquí lo tengo. Sí, que me está acompañando en el escritorio, y es Super Mario Bros. Me vino a la mente una cosa increíble, y es que la primera conferencia que yo di de filosofía en los foros de Filósofos de la Vida se llamaba La filosofía que aprendí de los muñequitos. Y en la filosofía que aprendí de los muñequitos, el primer personaje que surgió fue Super Mario Bros. Entonces yo les decía a todos que si se habían percatado del lugar donde trabajaba Super Mario Bros. Y es que trabaja en una tubería, que la tubería generalmente es ascosa, es denigrante, putrefacta, o sea, no huele bueno. Y ese era el lugar de trabajo de él. Entonces, el constructo que hizo quien construya a Super Mario Bros. Lo hace a partir de una generación de pensamiento. Entonces, él construye pensamiento, se genera la imagen, y esa imagen la pone en contexto para que otros jugando interpreten y transmitan el pensamiento que él tenía. Porque es que finalmente yo pasar un mundo me está implicando seguir linealmente lo que pensó el creador del videojuego, ¿cierto? Entonces es increíble eso. Es que sí, justamente lo que tú estás diciendo es clave. Jugar un juego, ejemplo Mario Bros, que es un juego, digamos, de scroll, en 2D, donde yo salgo de la izquierda y voy a llegar a la derecha hasta un punto, implica decodificar algo que ha quedado codificado en un sistema de programación. Y la forma más elemental de todo proceso de decodificación es la lectura. Cuando nosotros tenemos un texto escrito, decodificamos a través de un sistema de signos que conocemos, ¿sí? Que en este caso es el alfabeto, es la gramática de la lengua española, son las palabras, etc. Pero, por ejemplo, coge tú un juego. Si tú coges un juego y tu personaje está a la izquierda, inmediatamente vas a la derecha. ¿Por qué?
porque es la manera en la que nosotros leemos el mundo, de izquierda a derecha, porque los videojuegos nos ayudan a mantener esos, Gadamer lo dice, hábitos de pensamiento, hábitos de lectura, y entonces vamos leyendo. Los mundos de los videojuegos tienen sentido cuando se dejan leer de esa manera. Si no, pueden resultar aburridos y frustrantes si los dejo a los 2 minutos. Pero al mismo tiempo los videojuegos pueden ser lo suficientemente creativos para decir, oye, espérate, yo puedo ir de derecha a izquierda. ¿Qué pasa si voy de derecha a izquierda? Hay videojuegos que nos dan esa opción y entonces nos permiten indagar en otros escenarios de exploración, otras posibilidades, y eso implica nuevas formas de pensar, ¿sí? Y a mí ese tipo de pequeños detalles me parece maravilloso, porque mira que tú lo decías, al jugar estoy casi que decodificando lo que el programador diseñó como juego. Pues nosotros estamos pensando justamente ahí con otros que han pensado en cómo se hace un mundo de juego. Entonces nos vamos dando cuenta que el acto de jugar, así se vea muy solitario y muy solipsista y yo juego solo, implica un diálogo tácito, a veces pasito en voz bajita, pero ahí está, con quienes han trabajado antes haciendo precisamente los juegos. 2 elementos. El primero, la lectura. Entonces el videojuego se convierte, podríamos decir sin ofender, porque quienes me conocen saben que yo soy un defensor del texto escrito. Pues, la lectura y el texto es básico, pero podríamos decir que el videojuego se convierte en una nueva estrategia de mostrarla de manera, digamos, literatura, hacer literatura de una realidad por medio de un juego, ¿sí? Porque finalmente cuando tú vas a un mundo en cualquier tipo de videojuego, entonces estás recreando, estás contando, el creador del juego está contando, y en ese cuento tú estás leyendo, es decir, ese ejercicio que tú acabas de decir, que empieza a la izquierda y yo me voy trasladando hasta llegar a terminar en la derecha, todo ese proceso, estoy leyendo la idea del creador, pero la forma como yo juego, estoy imprimiéndole mi idea, estoy leyendo mi ser en la forma en que juego. Y eso no tiene otra forma de definirse en la filosofía contemporánea de otra manera que es hacer hermenéutica. Estamos haciendo una hermenéutica, una lectura de una realidad que pensó una persona y que no la pensó porque, a mí me gusta mucho utilizar este término, porque estaba desparchado y no tenía nada más que hacer y me sentía a ver qué creo aquí, y creemos un Super Mario Bros. En unos tubos y encima de eso creemos lo enano, porque hay una cosa muy particular, me encanta que sea chiquito, porque rompe los paradigmas de la contemporaneidad, de que debe ser cuajo, fuerte, grande, gordo, y es enano, y consigue cosas golpeándose la cabeza, porque él golpea en la cabeza, el muro con la cabeza, algo muy terco, una metáfora muy fuerte. Esa lectura es una hermenéutica de la realidad, o sea, ese constructor, ese programador que inventa este videojuego, está leyendo su realidad y la está colocando a que otros participen, asumiendo que la hermenéutica nunca va a ser una comprensión totalizante y limitante de lo que el autor quería decir. Pues si nos ponemos a preguntarle a quien creó, por ejemplo, Super Mario Bros., si es lo mismo que estamos interpretando, vamos a encontrar unas diferencias abismales, pero sí estamos haciendo una lectura de un contexto. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo también soy un profesor de filosofía, también soy un gran defensor del texto escrito. Ahí en el canal de filosofía y videojuegos de YouTube simplemente quiero hacer la cuña aprovechando, pero es un video muy bonito que hice hace ya como un año, que se llama Las bibliotecas en los videojuegos. Hay muchos videojuegos que incluyen bibliotecas. Bueno, Mario Bros. No los clásicos, los nuevos, la biblioteca es un decorado. Pero, por ejemplo, hay videojuegos que te permiten leer, ¿sí? Es decir, y hay libros escritos dentro del mundo de los videojuegos y los puedes comprar y en tu casa, dentro del videojuego, los pones en un armario y uno dice como, oye, o sea, hay bibliotecas en los videojuegos porque tradicionalmente se dice, es que quien está jugando no lee, ¿sí? Sí, se puede incluso leer dentro de los videojuegos y hay muchos ahí en el video, hay varios ejemplos. Y yo reitero esta idea de que además es una idea
vuelve y juega muy hermenéutica, de que en el momento en el que nosotros jugamos estamos haciendo un proceso de relectura, de resignificación del mundo de juego, y con ello pues estamos leyendo unos valores de la realidad, ¿no? Valores que van pues no solamente en el orden de lo moral también, sino pues valores de aquello que nosotros establecemos como que valen en el mundo real. Hay cosas que tienen sentido en el mundo de juego, ¿no? Entonces Mario Bros se come un hongo y crece. Yo me como un hongo y no crezco tanto, ¿sí? Pero de una u otra forma entiendo el valor, ¿no? O sea, hay algo exterior que me hace a mí un poco más grande. La alimentación puede ser, la inspiración, la alegría, son metáforas que nosotros podríamos ir construyendo. Y de ahí en adelante la estrella que me da cierta invencibilidad, la flor que me da un poder. Si nos vamos en otras entregas, pues hay un dinosaurio, un Yoshi, que es una relación de alteridad dentro del juego. Y pues podemos mirar muchísimas más cosas en este registro de la lectura, ¿no? Yo descubro una cosa que siempre he pensado bueno, nos quedamos con Mario como ejemplo y sigamos con él porque es que vale la pena, y más con la película tan última que acabamos de ver de él, y es que si miramos Super Mario Bros. Es una alegoría del Quijote de la Mancha. Es que ¿qué rescata? Él no rescata plata. Y es increíble, siendo un fontanero, haciendo un trabajo como el que hace, finalmente él no recibe un tesoro, como en otros juegos sí lo hace. En este rescata a una princesa, muy parecido a Dulcinea, muy parecida a la aventura del Quijote de la Mancha, que nosotros creeríamos que nunca el camino va a ser un tubo, sino por encima, pero él lo hace. Entonces, volviendo sin salirnos de esa parte de la literatura, a mí me impacta eso demasiado, y es como eso. Y mira que al final hay un dragón. Entonces, el mismo ogro de la literatura, el que se opone, el obstáculo, podríamos hasta hablar de una alegoría bíblica, el Goliat contra el David chiquito, y en esta relación que es increíble todo lo que podemos sacar de este paradigma de los videojuegos. Pero me surge un punto de reflexión, Manuel, para que lo vamos haciendo con lo que acabas de mencionar, y es la parte de la alteridad, ese alter ego que acabas de mencionar, interesante. Alter ego, la alteridad, la relación con el otro, digamos de mutua reciprocidad, ¿cierto? ¿Cómo podríamos encontrar axiología, valores, encontrarle humanismo al videojuego, siendo que es un empaque totalmente artificial? O sea, sabemos que es artificial y que tiene una estructura artificial. ¿Cómo sacarle axiología? ¿Cómo sacarle valores, principios, conceptos? Sabemos que el concepto ético está muy claro porque tú controlas tu juego y decides por dónde irte y qué vas a hacer, pero esa parte axiológica me llama mucho la atención cuando menciona la alteridad en el ejemplo que tú das. Sí, bueno, aprovechamos el ejemplo de Mario, además porque estaba en el afiche, entonces lo mencionamos, y ahorita podemos ir un poquito más a otros ejemplos. Quiero aclarar unas tesis, digamos, claves que vienen acá a colación. Cuando tengan tiempo, incluso Mario, si algún día tienes tiempo con tus estudiantes en clase, yo les recomiendo lean las paginitas que Gadamer le tiene al concepto de juego al comienzo de Verdad y Método, al comienzo del segundo capítulo. Gadamer le gasta ahí como 30, 40 páginas a caracterizar qué es el juego, y él va a decir que la hermenéutica tiene la misma estructura ontológica de la comprensión que tiene un juego, y por eso él lo utiliza. Y bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Pero una de las cosas, bueno, eso ustedes lo miran después, perdón, pero una de las cosas que quiero hacer énfasis y que le llama poderosamente la atención a Gadamer es que en primera instancia, cuando nosotros hablamos de el juego, nosotros estamos hablando de el mundo de juego, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y Gadamer lo dice de una manera clarísima. Dice, mira, el juego, todo juego, desde los videojuegos hasta los que no son videojuegos, o sea, desde el parqués y el dominó y el 1 hasta Super Mario Bros. Y God of War y Grand Theft Auto y lo que sea, ¿sí? Son mundos dentro del mundo. Dentro de nuestro mundo de la vida, dentro de nuestro mundo empírico, ¿sí? Hay un submundo que es el mundo de juego. Hay ciertas reglas que valen en el mundo de juego
y no tienen valor en el mundo fuera de juego. Ejemplo, en parqués, ¿sí? En parqués, si hay dos fichas que están en la misma casilla y esa casilla no es seguro, pues una de ellas tiene que irse a la cárcel, ¿sí? Esa es una regla del parqués, ¿sí? Pero eso no aplica en nuestro mundo de la vida. Si yo estoy al lado de una persona en el mismo espacio, no sé, en un bus, pues estamos juntos. Uno no tiene que retirarse. Pero eso hace parte del mundo del parqués y nuestro mundo no es el mundo del parqués. El mundo del parqués está dentro de nuestro mundo. ¿Y a qué va Gadamer con eso? Va a mostrar que estos mundos de juego de una u otra forma responden a una creación a partir del ejercicio, digamos, a partir de las lecturas que nosotros hacemos de nuestro mundo. ¿Eso qué quiere decir? Los videojuegos no tienen valor neutro. Los videojuegos no tienen valor neutro. Todo videojuego tiene un valor, digamos, o sea, tienen una dimensión que podríamos leer en el orden moral también, pero no se trata de hacer moralismos acá de que videojuegos son buenos o malos, sino entender que los videojuegos apuestan por fines e ideales, como lo considera Delta, ¿no? Y pongamos un ejemplo muy puntual, pongamos un ejemplo con Mario Bros, ¿no? Mario Bros sería muy diferente de jugar si no tuviera el tiempo que va en regresión, ¿sí? Ese tiempo que empieza a 400, 399, 398, 397. Si nosotros tuviéramos tiempo ilimitado, pues no necesitamos afanarnos, no necesitamos correr, vamos a nuestro tiempo, a nuestras anchas, esquivando, esperando, saltando, etc. Pero el juego quiere hacernos correr, ¿Por qué quiere hacernos correr? ¿Porque es divertido? No necesariamente, bueno, también, pero el hecho de la velocidad hace que nosotros pongamos rápidamente sobre la experiencia de juego unas cuestiones que valoramos más que otras. Por ejemplo, si tenemos el tiempo en contra, no me da tiempo de reventar todos los ladrillos que hay. ¿Por qué? Porque hay un cronómetro. ¿Sí? Tengo el tiempo en mi contra y eso es todo lo existencial que ustedes quieran, ¿sí? Lean a Jean Paul Sartre, Allá el ser y la nada, el existencialismo es un humanismo, el mismo Heidegger, que somos el Dasein es un ser para la muerte, ¿sí? O sea, y la muerte como el fin de todas las posibilidades temporales, etc. Para mirar que este concepto del tiempo en regresión tiene una dimensión y una carga profundamente filosófica. ¿A qué voy con esto? Yo puedo jugar Mario Bros, veo el tiempo que corre, simple y llanamente digo, ok, tengo que correr y yo corro, no pasa nada. Pero después puedo hacer el ejercicio reflexivo y digo, oye, tenía el tiempo en contra. Y al tener el tiempo en contra, establezco ejercicios valorativos. Es decir, ¿qué valoro más? ¿Valoro más llegar a la meta o valoro más explorar el mundo? Porque de pronto en el mundo hay una estrella que no sé. De pronto en el mundo hay una flor que no conozco. De pronto en el mundo hay un hongo escondido. Sí, pero tengo el tiempo en contra. Entonces corro rápido por el mundo y llego a la meta en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de fallas. Es decir, los videojuegos nos van proponiendo un sistema de valores, digámoslo así, que nosotros aceptamos o no aceptamos. En ese sentido, los videojuegos no son neutros, ¿sí? Hay videojuegos, por ejemplo, otras entregas de Mario, ¿sí?, que implican un cierto vínculo con un otro, en este caso Yoshi, ¿sí? Nosotros nos paramos o nos sentamos con Yoshi ahí en el dinosaurio, que en la película de Mario salieron varios Yoshis por allá corriendo, ¿sí? Nosotros nos sentamos con Yoshi y hay partes donde si nosotros queremos saltar más alto, tenemos que soltar a Yoshi. Y eso es, hay mucho, y en YouTube hay muchos jugadores que se niegan a soltar a Yoshi, porque es como, Yoshi es mi amigo, es con la persona con la que estoy pasando mis aventuras, es el Sancho de Don Quijote, ¿por qué tengo que sacrificarlo? ¿Por qué tengo que soltarlo? Y uno dice, no, porque es que el juego puede ser, pero hay formas de jugar el juego. Y esas formas de jugar el juego no hablan tanto del juego, sino hablan de la manera en la que nosotros nos relacionamos con el juego. Hay videojuegos que se lo toman de manera específica, ¿no? Entonces cambiamos un poquito ahorita el ejemplo de Mario, pongamos el ejemplo de Undertale. Undertale fue un juego, se lo sigue siendo, bastante famoso. Por sus dinámicas, sus narrativas tenían una dimensión existencial también muy profunda y hay una forma, digamos, uno puede obrar de distintas maneras en el videojuego, pero hay una de ellas que es la forma pacifista.
O sea, yo puedo pasar el juego sin enfrentarme a ningún enemigo, sin matar a ningún enemigo, simplemente de manera pacifista, resolviendo los conflictos con diálogos, trayendo cosas, cumpliendo un poco misiones. Y oye, el videojuego me permite hacer eso. Pero estamos en un juego, ¿quién va a optar por un camino pacifista? Pues precisamente personas que de una u otra forma encontremos la dimensión pacifista como una dimensión deseable. Pongo otro ejemplo más reciente y ahorita vuelvo a Mario. No sé si ustedes estén al tanto de uno de los juegos que salió este año, que es uno de los juegos más famosos, que fue el de Hogwarts Legacy, inspirado en el mundo de Harry Potter. Salió a comienzos de año y ahorita está en pleno auge y bueno, ya llevan vendidos más de 12-13 millones de copias a nivel mundial. Le ha ido muy bien y es un juego que está ambientado en Harry Potter. O sea, está ambientado un siglo antes de Harry Potter, a finales del siglo XIX. Obviamente podemos usar los grandes hechizos que hay en la franquicia de Harry Potter, ¿no? Entonces podemos elevar los objetos, podemos revelar misterios con Revelio, podemos hacer Accio y traer los objetos que están lejanos, ¿sí? Podemos hacer incendio y sale una llamarada, además. Y obviamente la pregunta es, oye, pero van a aparecer las 3 maldiciones prohibidas, aquellas maldiciones que te mandaban directamente a Azkaban, Imperio, Crucio y el Avada Kedavra, ¿sí? Van a aparecer y los desarrolladores las pusieron, pero son opcionales. O sea, puedes jugar el juego sin activar esas maldiciones, ¿sí? Y porque pues lo puedes hacer, claro, hacen parte del juego, pero de una u otra forma, al hacerlo dentro del mundo del relato de Harry Potter, dentro del mundo del juego, te das cuenta que son maldiciones. De hecho, están dentro de todos los hechizos posibles, son hechizos que podrías usar o no usar, y hay mucha gente de internet, está lleno de ejemplos de ellos, de personas que prefieren no usarlos. ¿Por qué? No porque sean mejores que los que sí lo usan o no, simple y llanamente porque hay dimensiones valorativas en las maneras en las que jugamos, ¿sí? Y pongámoslo de una manera muy escueta, incluso eso se ve jugando parques, ¿sí? Cuando yo estoy jugando parques, hay personas que cogen una ficha y se recorren todo el tablero, luego siguen con la otra y luego siguen con la otra. Hay quienes van de 2 en 2, hay quienes mandan 3 y dejan una ahí, hay otras que van de las 4 en las 4 y si se comen a las 4, etc. Es decir, los videojuegos, repito, no son neutros. La manera en la que nosotros jugamos los juegos y los videojuegos habla también de nosotros, ¿no? Y tener o ver en el acto, digamos, en el mundo de juego, un espacio de reflexión para el que nosotros mismos somos capaces de pensar cómo jugamos y qué sentidos se fraguan en la experiencia de juego, pues yo creo que ahí necesitamos obviamente la compañía de la filosofía. Y por eso es que yo insisto en que los videojuegos están bien, me encantan, maravillosos, pero genial si tenemos herramientas poderosas al lado, ¿sí? Los videojuegos por sí solos, sí, pero pueden ser complicados. Pero si tenemos filosofía y videojuegos, si tenemos pedagogía y videojuegos, si tenemos psicología y videojuegos, muchísimo mejor. Si tenemos arte y videojuegos, literatura y videojuegos. Es que a mí me parece que los videojuegos se enriquecen cuando nosotros somos capaces de ponerle todo este tipo de ejercicios reflexivos alrededor, porque la experiencia de juego, como lo decía Gamer, es una experiencia profunda, porque es una experiencia de sentido del mundo simulado, de mundos inventados, sí, pero sigue siendo experiencia de mundo. Entonces, más o menos como por eso es las consideraciones por donde la llevó Mario. Hay que destacar una parte importantísima en esta reflexión. Hay que destacarla así fuertísima, y es esta parte cuando estamos hablando de los valores morales. Yo creo que cuando tú te sientas a jugar un videojuego no piensas en moral, o sea, no piensas en si está bien o si está mal, simplemente vas a divertir. ¿Que estás desarrollando pensamientos? Sí, todo el pensamiento. ¿Qué es un pensamiento inconsciente? Claro, no estás hablando de, es que yo estoy jugando Super Mario Bros, volviendo al ejemplo, y logré la meta, entonces yo soy el más resiliente. No piensas en eso cuando estás jugando. Tú simplemente vas a hacer un ejercicio de interacción con el juego que es demasiado interesante. Hay una cosa que es importante, no la hemos mencionado, que me gusta por allá. Estaba yo ahorita viendo los comentarios
encontraba un comentario de un chico Franco, alumno mío de por allá de décimo, sí, un poco moralista, porque él decía, entonces no estoy de acuerdo porque estamos en una sociedad bastante violenta y todo. Pero yo sí tengo que decir, porque es que esto es un acto reflexivo, que el juego el utilizar los videojuegos y este tipo de controles resulta ser en realidad un poco maquiavélico. Entonces yo me voy a meter un poquito con Nicolás Maquiavelo, porque yo siento que muchas de las cosas que en la realidad de nosotros no podemos hacer, las materializamos en un videojuego. Entonces es común en un videojuego donde el reto es matar a 20.000, yo no lo voy a hacer en una realidad. Entonces no puedo decir en ningún momento que el videojuego está falseando la realidad. No la falsea, finalmente es un juego artificial y es un reto que te están generando de desarrollo de pensamiento y jugando, pero sí te está llevando el videojuego a controlar eso que en tu realidad no lo puedes hacer. Muchos de los juegos, de los videojuegos, se enfocan en lo que estamos viendo. Entonces, si tuvieras la estructura, salgámonos del Mario Bros y vámonos a otros juegos donde los mundos están construidos arquitectónicamente como es nuestra ciudad, ¿sí? Vamos al fútbol. Coloquemos el ejemplo con el que juega FIFA en la plataforma, juega FIFA. Lo que nosotros no podemos hacer tras la pantalla cuando estamos viendo un partido que nos queremos arrancar lo que tenemos y ya, ¿por qué no lo metió y por qué no lo jugó? Ahora en el videojuego yo lo controlo. O sea, yo soy el que controlo. Y me está dando una cosa todavía más increíble, y es que yo estoy controlando a los 11. ¿Sí? No jugar a los 11. Y yo puedo construir y estoy se satisface la necesidad que siempre he tenido de poder hacer lo que yo quiero con la red. Entonces, el videojuego me permite, digámoslo así, siendo un juego, jugar con esa realidad que yo quiero interpretar. Volvamos a la contemporaneidad. Ya no hay verdad sino verdades. Entonces, yo quiero jugar con todo este mundo donde lo de hoy se cambia por lo de mañana y esto se convierte en una cosa increíble, tu opinión y mi opinión, y eso se vuelve, digamos, como un caos, llamémoslo así, por llamarlo de otra manera, de una manera como conceptualizarlo, lo que decías ahorita, todo lo necesitamos conceptualizar. Entonces, démosle un concepto, tenemos una especie de caos. En ese caos de la realidad donde hay violencia, donde hay pobreza, donde hay discriminación, entonces ya es muy normal que hasta la lucha de género esté en los videojuegos, ¿sí? Esté en los videojuegos. Escuchaba por allá yo un comentario, no recuerdo bien, la persona que decía, no voy a ver la película de Super Mario Bros. Porque no existe un personaje LGTBI y porque no hay un personaje latinoamericano. Entonces, lo que estamos viviendo en la realidad, en esto nos va a salir un videojuego donde vamos a ver claramente lo que es la migración, donde vamos a ver claramente hasta el sueño americano lo vamos a ver plasmado en un videojuego, porque lo que está pasando en el mundo lo queremos trasladar a una pantalla. Entonces, y en la pantalla yo lo controlo. Lo que no puedo hacer aquí y en mi angustia existencial, ¿cómo cambio yo la situación económica del país? Quizás en mi angustia existencial no lo puedo hacer, pero en el juego lo puedo manejar. Y fácil, rápido, con tiempo. No sé si voy como por una idea. No, a mí, eso que estás diciendo es maravilloso y de hecho los ejemplos que pones son muy buenos. Hay un videojuego muy famoso, además, ya tiene sus años, 2008 salió, que justamente tiene como objeto el problema del sueño americano, que es Grand Theft Auto 4. ¿Sí? Por ahí vi en los comentarios que están hablando hace un momento de GTA, del juego de Grand Theft Auto. GTA 4 cuenta la historia de Niko Bellic, que es una persona de Europa Oriental, estos países que, digamos, por sus trasfondos históricos y económicos, pues no tienen las mejores condiciones, y pues llega a Estados Unidos dentro del sueño americano y se da cuenta que ese sueño americano, uno, no es tan soñado, no es tan fácil, no es tan gratificante, y el juego es agridulce, porque si bien te permite tener un control sobre una cantidad de cosas, ¿sí? Puedes manejar, puedes subir, puedes saltar, puedes bajar, puedes disparar, puedes comprar perros calientes en la calle incluso, o sea, puedes hacer un montón de cosas, pero
no puedes vivir el sueño americano, pese a que el juego se trata de eso, porque el juego es una crítica enfática y directa al tema del sueño americano. ¿Sí? Entonces, claro, repito, hay quienes juegan el juego porque puedo disparar. Pero, pues bueno, sí está bien. También se puede disparar pistolas de agua y si lo que te hace feliz es disparar, pues hay muchas prácticas de disparo. Ahora, si lo que te hace feliz es profundamente disparar, vale la pena pues mirar otro tipo de aspectos porque pues los seres humanos somos más que disparadores. Somos más que disparadores. Pero bueno, está bien si te gusta disparar en los juegos. O sea, podríamos mirar. Pero el punto es entender que la experiencia de juego siempre es plural. No se reduce a una única experiencia. Dilthey lo dice de una manera muy bonita en uno de sus textos. Dice, el problema de la filosofía actual es que ha siempre mutilado la experiencia. Pero él dice, bueno, ¿y qué no mutila la experiencia? Y dice, quizás el arte, o la religión tal vez, pero no tanto. Y bueno, y parte de la vida de Dilthey tiene que ver justamente con de la vida filosófica, con entender qué es eso de una experiencia que no se ha recortado, ¿no? Muchas veces los videojuegos que nos abren escenarios de experiencias pueden también ser justamente eso, recortes, ¿no? Entonces, los dos ejemplos que estás poniendo me parecen maravillosos. Uno, el del sueño americano, repito, porque precisamente hay un videojuego que lo trata y lo trata de manera crítica, ¿sí? Crítica de lo difícil y lo complicado que es el sueño americano, incluso en condiciones de migración, porque la persona que llega es claramente migrante y hay un trasfondo de migración. Pero este es un juego del 2008, es decir, ya hace bastante tiempo. Casi unos 15 años, entonces digamos el tema de la migración ha cambiado pues un poco, ¿no? Hay un videojuego bastante conocido, pese a que no es de los más conocidos ni más vendidos, que trabaja precisamente el tema de la migración, está para celulares, ¿sí? Incluso y se llama Bury Me My Love, o sea, entiérrame mi amor. Y es una historia de una persona, de una familia siria que trata de salir por Siria buscando auxilio humanitario en Europa. Y pues mientras que el papá y el hijo se separan de la esposa porque pues esas son las condiciones en las que pasa el juego, inspirado en hechos reales. Y entonces la mecánica del juego, el gameplay, tú no manejas a los personajes. El gameplay, o sea, con lo que tú juegas es literalmente con el celular de ambos. O sea, tú recibes este mensaje, respondes, mandas la foto, ellos te responden, tú vuelves a responder, etc. Y tú estás chateando constantemente con tu pareja, ¿sí? Con la que no ha podido salir de la zona fronteriza. Y es toda una reflexión sobre el tema de la migración. ¿Por qué yo salí y ella no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que significa ello? Entonces la esposa pues le está diciendo a uno como, bueno, pues ya vete porque yo me voy a morir acá. Uno quiere regresar con ella, pero somos migrantes, no queríamos regresar. Entonces se ponen sobre tela de juicio una serie de valores que nosotros pues rápidamente pensamos. Vuelvo sobre el asunto. Y esto vale para los videojuegos lo que vale para los libros. Lo decía Santo Tomás, temo al hombre de un solo libro. O sea, decía Tomás de Aquino, tengo miedo de una persona que solamente lea un libro. ¿Por qué? Porque una persona que solo lea un libro solo va a pensar una cosa, lo que piensa el libro. Podríamos decir, mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que habría que cambiar, que temo a la persona de un solo juego, ¿sí? Valdría la pena que nosotros entendiéramos cómo la diversidad de juegos permite y favorece y fomenta la diversidad de sentidos humanos. Que yo solo juego FIFA, oye, está bien, si te divierte, maravilloso, pero es como quien dice, yo solo veo Los Simpson. Pues vale, si te divierte bien, pero hay más cosas que ver, ¿sí? No, es que yo solo veo Marvel, maravilloso que te gusten las películas de Marvel, me encantan, pero hay más cine, ¿sí? No, es que yo solo leo Don Quijote. Genial que leas Don Quijote, maravilloso, me encanta el Quijote, pero hay más libros. No, que entonces yo vuelvo sobre esta premisa y creo que el mundo es diverso. Plotino lo decía de manera bonita, el ser es fecundo, ¿sí? Es decir, hay fecundidad en la realidad, mucha más de la que nosotros incluso podríamos captar con estas experiencias, pero la diversidad en el cine, en la literatura y en los videojuegos nos permiten ahondar y conocer un poco de ello, ¿no? Y yo creo que se trata de eso. Quiero poner rápidamente 3-4 ejemplos de juegos diferentes que tratan temas distintos, ¿sí? Hay un videojuego muy bonito, doloroso, pero es bonito, que se llama Dragon That Cancer, o sea, el dragón, ese cáncer, ¿no?
que cuenta la historia de un niño que muere de cáncer. De entrada te lo dicen, el niño murió de cáncer. Y básicamente lo que tú vas a hacer es, tú eres el papá, ¿sí? Que pues está cuidando a tu hijo, al hijo enfermo. Y uno dice, pero ¿qué puede haber de divertido? No es muy divertido, claro está, no porque no tenga fallas en el juego funciona bien como juego, sino porque te está tocando fibras dolorosas, ¿sí? Te está tocando las fibras de una persona que está despidiéndose de su hijo que tiene apenas 2 años. Uno dice, oye, pero esos no deberían ser temas de videojuegos. ¿Por qué no? Claro, quizás no hay videojuegos infantiles, de acuerdo, pero son temas que han aparecido en la literatura, en el cine, en el teatro, en las narrativas, radionovelas de antaño, ¿sí? En las historias de Instagram actualmente. El hecho de que las podamos atravesar con juegos, o mejor dicho, vehicular en un videojuego, nos permite a nosotros experimentar otro tipo de sentidos de los que se están cuajando ahí. Pero vuelve y juega, necesitamos de un aparato filosófico, teórico, literario, humanista, que nos permita a nosotros entender lo que está pasando ahí. Porque si no, pues no se entiende. Y si no se entiende, pues simple y llanamente vamos, ¿sí? Como quien no ve. Yo por eso insisto en que se trata de relaciones, ¿no? La relación de filosofía y videojuegos. Creo que tanto la filosofía se enriquece con la experiencia de juego, como la experiencia de juego se enriquece un montón con el acto de pensar. ¿Listo? Bueno, voy a poner otros ejemplos, pero quiero volverte la palabra simple y llanamente para seguir acá con nuestra charla. Que tenemos que entrar en ese ya empezar como hacer la sinergia de lo que venimos trabajando. Vamos a encontrar algo, y es que no podemos satanizar el videojuego. No lo podemos satanizar, porque satanizar el videojuego y decir, es que está malo, es que aquel es muy violento, es que aquel no da, es que este es para esto, es que lo que decías ahorita, increíble, o sea, el que se queda con un solo videojuego y no avanza y no explora otros mundos, sería colocarle categorías morales al videojuego. Y sentiría yo que desde la relación filosófica el videojuego se convierte hoy en esa posibilidad, en esa herramienta que nos está dando la realidad para comprender la misma realidad, que no la teníamos en otra hora, o sea, que hoy la tenemos para comprenderla. Hay una cosa que ahorita me quedé pensando, y es, volvamos a Ortega y Gasset. Soy yo y mis circunstancias. ¿Y cuáles son mis circunstancias? El mundo que estoy viviendo. Y el mundo en que estoy viviendo es el que yo estoy recreando en un videojuego. Y mi necesidad, vuelvo a Nicolás Maquiavelo, de tener un control de la realidad, de crear un control de lo que está pasando, me lleva a que yo juegue. Solo que en esa intencionalidad de control estoy creando. ¿Por qué? Porque estoy jugando. Y si estoy jugando, estoy pensando. Y si estoy pensando, estoy transformando la realidad. ¿Sí? Creería yo que es interesantísimo este tema que hemos tocado el día de hoy, con estas aristas tan interesantes que le hemos puesto, porque de primer momento podría parecer que es algo como antagónico, algo artificial, algo esencial, y cómo lo vamos a unir. Y yo siento que esa sinergia se genera en eso, en ver el videojuego como algo que me recrea, que me entretiene, que me hace ser, ¿sí? Entonces ahí vienen los gamers, ahí vienen los ahorita me decía un compañero que si yo era friki, dije, no, pero es ese mismo concepto que te lleva incluso a ubicarte socialmente. ¿Cuántos jóvenes de hoy se ubican socialmente gracias a la participación en un juego? O sea, cómo se crean redes sociales a partir de un videojuego, cómo se crean estereotipos e identidades a partir de esa herramienta, de ese instrumento de creación llamado, ¿cierto? Yo pensaría que vamos a abrir el espacio para que Manuel también nos regale sus conclusiones. Yo estoy demasiado contento con esto, con los estudiantes y las personas que están conectadas en este momento. Uno se queda asombrado de ver esas cosas que escriben. Pedirles el favor a las personas que nos están viendo, ya estamos haciendo este cierre pues, de este encuentro, porque también la filosofía ya está hora, ya hemos cansados, hemos tenido una jornada, y también tanto rato también se nos vuelve que lo sabroso
lo vamos como opacando. Entonces vamos a quedarnos con ese sabor, esa cosa. Si necesitamos abrir otro espacio, me imagino que Manuel habrá que volvernos a encontrar aquí en pantalla para que hagamos otro trabajo sobre filosofía, sobre videojuegos, sobre muchos otros temas. No solamente tenemos que hablar de videojuegos, tenemos otras personas que queremos invitar también de Bogotá, que hemos empezado a hacer lazos con ellos, ahorita lo mencionábamos. Y es, primero, que nos dejen en la plataforma su evaluación. Para mí, y yo sé que para Manuel también, desde su proyección filosófica y su proyecto, que en la invitación van a ver el logo bien bonito que está del lado, está Filósofos de la Vida y está el logo del proyecto de Manuel, que estamos haciendo esta red de aprendizaje. La evaluación para nosotros es vital. O sea, qué bueno que ustedes nos digan y vamos a salirnos del videojuego. O sea, esta manito me dice que te gustó, pero me gusta más que escriban. O sea, escríbanos, permítanos ahorita trasnocharnos leyendo esos comentarios que nos van a enriquecer y que nos van a motivar a otros, ¿sí? Que nos van a motivar a otras cosas, que nos van a motivar a otras construcciones. La filosofía no se acaba, ni la contemporánea. Hoy no acabamos el tema, porque si lo acabamos, lo estamos limitando, y si lo limitamos, estamos hablando de filosofía moderna, donde pensábamos de una manera muy racional, muy científica, muy conceptual. Hoy se abre el paradigma. Esta es una abrebocas, ni siquiera un pasabocas, abre la boca. ¿Para qué? Para muchas reflexiones que vienen más, para muchos avances. Le voy a dar entonces la palabra a Manuel para que haga ese cierre, ¿cómo llamémoslo? Esa sinergia final de este tema. Y repito, agradecerte, Manuel, de todo corazón, tu disponibilidad, tu tiempo, tu sapiencia, compartirla con el proyecto, a las personas que nos acompañaron durante toda la transmisión, bastante, siempre estuvo un alto el número de personas conectadas, sus comentarios, sus reflexiones son valiosísimas. Mira, acaba de llegar un mensaje, Manuel, desde Uruguay, nos están siguiendo también en la transmisión desde Uruguay y otros lugares del mundo. Interesante. Esta plataforma abre. Entonces, gracias infinitas y te cedo la palabra para que hagas el cierre. Ahorita nos volvemos a ver para ya hacer el cierre. Despedirnos y más. Claro, muchísimas gracias, Mario, nuevamente a ustedes también por todos estos comentarios, preguntas. Veo comentarios muy lúcidos, ahorita quiero volver sobre un par, pero quiero hacer el cierre diciendo, digamos, postulando dos ideas muy puntuales, ¿no? La primera, respecto a esta duda, esta inquietud que tú nos decías hace un rato, Mario, y que es presente, que nosotros como jugadores hemos escuchado, que como padres o como profesores también denunciamos, y es el tema de la violencia y los videojuegos, el exceso de los videojuegos, etcétera, que no es solo un tema de los videojuegos, es un tema de la conducta humana, pero que con los videojuegos se complica. Ustedes recordarán que Aristóteles había considerado, por allá en la Ética Nicómaco y demás, que la virtud es el justo medio entre dos extremos, ¿no? Y él ponía el ejemplo de el valiente. El valiente está entre el cobarde, que no se le mide a nada, y el temerario, que se le mide a todo. El valiente está en la mitad, el que sabe cuándo medirse y cuándo no medirse, porque se requiere tanta valentía para medírsele a algo como para decir no me le mido. También eso es un acto valiente. Dentro de las virtudes que manejaban los antiguos y también los medievales está una virtud un poco desconocida pero muy bonita, que es la virtud del juego. Se llama la eutrapelia, y la eutrapelia consiste justamente en saber cuándo jugar y cuándo no jugar. Hay cosas con las que podemos jugar, es divertido jugar, hay sentidos que emergen en la experiencia de juego con eso, en el acto de jugar, ¿sí? Pero hay cosas con las que no hay que jugar. ¿Por qué? No, pero es que es un juego. Puedo jugar con todo. Nos falta eutrapelia. Eso es imprudente. Pensar que puedo hacer objeto de juego todo es imprudente. Es imprudente porque hay cosas con las que no puedo jugar. Y si quiero transformarlo en un contexto de juego, de videojuego, necesito suficientes procesos y mediaciones
teóricas, académicas, conceptuales, filosóficas para poderlo hacer. Así que este primer, digamos, punto de cierre es la invitación a que seamos eutrapelos, ¿no? A que cultivemos de manera prudente el acto de jugar. Y no se trata de decir, ay no, ya jugué mucho y no juego. No, se trata de entender, ¿sí? Cuándo jugar y cuándo no jugar. Y como toda virtud es un hábito que necesita fortalecerse, construirse, entenderse, etcétera, ¿no? Entonces vale la pena repasar esto, ¿no? Y el segundo punto que me gusta mucho y es justamente con el que inicié la clase. Hace poco hablaba con mis estudiantes universitarios de esa definición que aparece en las meditaciones metafísicas de Descartes, de Descartes, cuando él dice, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Pues es una cosa que duda, afirma, que quiere, que no quiere, que sí, etc. Y yo le decía, bueno, podríamos decir que es una cosa que juega. ¿Cuál es la consideración cartesiana para el acto de pensar? Que me permita inteligir, o sea, tener una forma comprensiva, un esquema de comprensión de lo real. En este caso de la res extensa para Descartes. Y nosotros podríamos decir, ok, nosotros gracias a los juegos podemos entender ciertas experiencias de lo real, ¿sí? Ciertas formas en las que nosotros aprendemos y experimentamos lo real. Así que de una u otra forma, jugar también es una forma de pensar. Y yo quiero dejarles estas dos ideas, la de la eutrapelia y la de una relación muy profunda del jugar con el pensar, para que nos vayamos con ellas. Veo en los comentarios relaciones maravillosas. Alguien decía que Kratos de God of War, que es un héroe de la mitología clásica, sí, bueno, Kratos de hecho aparece como personaje en Prometeo encadenado, la tragedia de Esquilo, claro, como divinidad, no es el Kratos del videojuego, pero allá aparece la figura. Revela como toda la tensión del hombre moderno, del hombre contemporáneo contra el hombre clásico, que se separa del Dios al mismo tiempo que está sometido por él. Esas reflexiones son maravillosas porque ahí mostramos que estamos pensando con lo que jugamos. Y veo una cantidad de comentarios que sería un poco ya muy extenso de leer, pero los felicito a este grupo de filósofos de la vida por todo el trabajo que están haciendo, por esta vitalidad que expresan en los comentarios. Les agradezco mucho pues esta invitación y aprovecho nuevamente la ocasión para que si quieren seguir el proyecto de filosofía y videojuegos que llevamos a cabo en redes, pues nos pueden seguir. Más tarde les comparto el link, pero nos encuentran en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook como Filosofía y Videojuegos. El logo es justamente el logo que aparecía ahí en el afiche, ¿sí? De un búho, el búho de Minerva, ¿no? Parado sobre un control. Entonces muchísimas gracias, Mario, por esta invitación y claro que sí, cuenta conmigo para la próxima vez que tengamos que charlar acá. Manuel, sin palabras, agradecerte a ti, como lo he dicho ya en varias ocasiones, tu disponibilidad, tu sapiencia, muy al estilo de Platón. Nosotros dos no acabamos de enseñar nada. ¿Qué hicimos? Como veía también en algunos comentarios, le ayudamos a otros a pensar. Descubrimos la posibilidad de que otros piensen. Y es eso. Qué bonito ahí que se ve la frase de una de nuestras estudiantes, que se ve donde dice: la mejor manera de conocer al hombre es jugando. También es importante destacar, gracias a las personas que se conectaron. Si no hubiese sido también por esa experiencia, pues yo creo que Manuel y yo hubiéramos hablado esto por una videollamada, o hubiéramos chateado y compartido el tema. Esa es la importancia del saberla transmitir. Gracias infinitas, 1 hora pasadita, 5 minutos estuvimos en este encuentro. Contarles que no les sé decir qué sigue. Yo no les puedo decir hoy vamos a hablar dentro de 8 días de tal tema, porque eso es lo bonito de la filosofía y la locura que yo manejo en la filosofía. Si me resulta un tema de aquí a la noche, lo aseguro estamos lanzándolo la semana entrante. O sea, no soy de cronogramas y las personas que me conocen saben. Me gusta es no improvisar, sino que las experiencias que van saliendo se van surgiendo. Y yo sé que de aquí van a surgir nuevas experiencias. Agradecerles, desearles una feliz noche. Lo que siempre les digo, sean felices, sean felices. La filosofía te tiene que llevar a ser feliz, ¿sí? Y si la filosofía no te lleva a ser feliz, perdimos por completo el tiempo.
Manuel, el link que acabas de montar del proyecto de filosofía y videojuegos, como tú también estás de administrador de la página de Filósofos, colócalo como una publicación extra para que también sea visible para otras personas que quizás no están acá, pero que ven la página y siguen el mundo. Listo. Perfecto. Agradecerles, no más que decirles, sino la palabra infinitamente gracias. No la conceptualicemos porque la limitamos y ella tiene que ser grande como la ciudad de Platón, eterna, perfecta y hoy visible en esta hermosa experiencia de Filósofos de la Vida. Gracias, Manuel. Un placer estar acá con ustedes y pues hasta una próxima vez. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Hasta luego. Nos despedimos entonces de esta transmisión y gracias Daniela que está detrás en todo este trabajo con nosotros. No podíamos dejar de agradecerle, ya no sale en pantalla, pero logró hacer todo este trabajo de la transmisión. Gracias infinitas a todos.